antes que el Señor nos tenga en este día de formación de la palabra de Dios con mucha paz y bien, dándole gracias al Señor por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento, pidiéndole que nos envíe el Espíritu Santo Paráclito para nosotros en este día conocer más del misterio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de la comunidad dentro de la iglesia, para saber cómo nosotros debemos proceder para vivir realmente conducidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos bajo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que nos lleve a cada uno de nosotros dentro de su corazón, para que nosotros anidemos dentro de su corazón y en este momento podamos desconectarnos de las cosas del mundo y vamos a ser tocados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo en este momento, que sea como una corriente de luz dentro de nosotros para que nos encienda los corazones, que a veces nuestros corazones están cansados, están agobiados, nuestros corazones están cargando a veces muchas penas, están cargando preocupaciones. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que permita que nuestro corazón se ponga en la paz de Dios, que permita que nuestros latidos bajen al ritmo de Dios, que ya no estén a ese ritmo alocado del mundo, bendiciendo su santo nombre. Entonces empezamos esta formación del Espíritu Santo, que como digo, puede ser que nosotros llegamos, ya hemos oído, ya hemos aprendido, ya nos han explicado un poco esto de los dones, de los carismas, pero hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita profundizar aún más y hacer cuenta cada uno de nosotros, realizar cada uno de nosotros la importancia que tiene los dones y los carismas para nuestra vida espiritual, y desde nuestra vida espiritual esos dones y carismas van a irrigar agua viva para que en el campo de nosotros, que es nuestra alma, nuestro espíritu, en ese campo podamos cada uno de nosotros dar fruto en abundancia, para que nosotros, regados por esa agua viva de los dones, de los carismas que Dios regala, y Dios regala como quiere y donde quiere, como ustedes saben, el Espíritu sopla donde quiere, como el Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 le explicaba a Nicodemo cómo llegaba el Espíritu Santo, decía el Señor, como un viento que no se ve de dónde viene, dónde va, pero que se siente poderosamente dentro de nuestro corazón. Entonces vamos a decir este Espíritu de Dios que nosotros queremos recibirle verdaderamente dentro de nuestro corazón. Ya el Señor nos enseñó, y eso vimos en otras enseñanzas del Espíritu Santo, nos enseñó que nosotros debemos pedirle al Padre Espíritu Santo. Tan sencillamente como decirle, Padre, dame Espíritu Santo. Y ahí el Señor nos dice, si los padres de la tierra pueden dar cosas buenas a los hijos, no se diga el Padre Celestial que cuando le pidan Espíritu Santo les dará. Entonces solamente tenemos que tener esa alegría, esas ganas de llenarnos del Espíritu Santo y ser conducidos, y cada día más notar la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es importante que nosotros cada día nos demos cuenta de que el Espíritu Santo está actuando dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. Él está guiándonos a veces silenciosamente a conducirnos, a veces las cosas ordinarias de lo que estamos haciendo el día a día. A veces estamos tomando decisiones, como ustedes saben, todos los días tenemos que tomar decisiones, ya el Espíritu Santo está actuando ahí. Entonces, el día de hoy se trata de que conozcamos esa acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, que tiene que convertirse en una acción poderosa, porque ¿para qué nosotros recibimos esos dones, esos carismas, si no es no solamente para edificar nuestro templo, para edificar nuestra fe, para conducirnos a la santidad, cada uno de nosotros, sino para edificar la iglesia misma? Por eso nosotros leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 797, que nos dice que la iglesia en sí es el templo vivo del Espíritu Santo. Nosotros hemos escuchado que nosotros somos el templo, ¿no es cierto? Ahora vemos
que el catecismo, la doctrina de la iglesia, nos enseña que la iglesia en sí es el templo vivo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se está moviendo siempre. El otro día me compartía una hermana en la fe que había escuchado a una persona que salía de misa decir estas palabras que yo digo son palabras mortales. Decía, el Espíritu Santo no está actuando en estos tiempos. Y esto es algo fuerte de decir aquí. ¿Y quién puede decir? Me sorprende que sea una persona, me decían, esto es una persona de misa diaria que está todo el tiempo en la iglesia y sin pretender juzgar a nadie ni creernos mejor que nadie, pero eso es de nosotros no conocemos, es ignorancia de la doctrina y de la palabra, ignorancia posiblemente porque no tuvieron buenos pastores o posiblemente porque es fallo de uno de aprender y tener estos momentos y darnos estos tiempos de conocer. Entonces, oír y decir, a mí casi me mata el corazón, la verdad, oír y decir que el Espíritu Santo no está actuando, es como que estuviera muerto. En realidad, decir eso de la tercera persona de la Santísima Trinidad. San Agustín y el Catecismo de la Doctrina nos enseñan claramente que el Espíritu Santo es a la iglesia lo que el alma o el espíritu es para nuestro cuerpo. Ustedes le quitan a nuestro cuerpo el alma, el espíritu con E minúscula, ¿no? El espíritu nuestro. ¿Qué pasaría con nosotros? Estaríamos muertos, ¿no? No existiéramos, no respirábamos, no estuviéramos ni pensando, ni sintiendo, ni amando, ni nada. Lo mismo sucede, dice San Agustín, lo mismo sucede con la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es el que da la vida a la iglesia. Si la iglesia está viva, si todavía, como nosotros podemos ver en muchas personas que tienen fe, que están alegres en el Señor, que quieren seguir al Señor, que le aman al Señor, que estamos aquí dejando de hacer cualquier cosa por escuchar su palabra, eso ya es la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de la iglesia que mueve a cada uno de los creyentes y que también hace en los creyentes esos templos, como nos dice, por ejemplo, en primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, que somos esos templos vivos del Espíritu Santo, que nosotros no podemos dañar este cuerpo con el pecado. Esto nos explica también Primera de Corintios, pero en el capítulo 6, versículo 19 y siguiente, no podemos pecar con nuestro cuerpo porque estamos destruyendo así el templo del Espíritu Santo y eso es algo bien grave. Y les voy a leer aquí lo que dice, entonces aquí la palabra de Dios directamente, Primera de Corintios 3, 16, voy a leer completo para que vean lo que dice. Dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, esto aquí está haciendo una advertencia, si se puede decir, ¿no? Si alguno destruye ese templo, que parecería imposible, pero también nos explica la misma palabra de Dios cómo podemos destruir ese templo. Si nosotros destruimos o no nos preocupamos de que no se destruya el templo, este templo que somos nosotros, y el templo que es la iglesia que estamos diciendo ahora, conversando hoy en este día, ¿no? Si nosotros no nos dedicamos a cuidar y construir, edificar el templo, ¿qué va a pasar? Dice aquí, entonces esta primera carta de los Corintios dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois el templo. Voy a leer de corrido, ¿ya? Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver que en la presencia misma del Espíritu Santo hace que sea nosotros no solamente que tengamos vida, que seamos personas que estamos sintiendo, moviéndonos, que estamos aquí en este momento, ¿no? No solamente eso, sino que nos hace templo. ¿Qué es un templo? ¿Para qué existen los templos? Como ustedes saben, existen para adorar a Dios. Son lugares de adoración.
Por eso el Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros, y cuando viene a habitar en cada uno de nosotros, nos derrama estos dones y estos carismas que vamos a ver el día de hoy más profundamente, ¿no? Nosotros sabemos que don y carisma son regalos de la gratuidad y que vienen y provienen del amor inmenso, eterno que Dios nos tiene por cada uno de nosotros. El Señor siempre está dándonos, vistiéndonos, regalándonos con estos dones, con estos carismas, sean ordinarios o extraordinarios, que vamos a ver hoy día la diferencia también en estos tipos de dones y también de carismas, y también los frutos del Espíritu Santo y también las gracias extraordinarias que todo eso derrama el Espíritu Santo, tanto en la iglesia como en cada uno de los fieles que tienen el corazón y que cuidan no destruir el templo. Ya en Corintios, en el capítulo, 1 de Corintios, en el capítulo 6, nos dice cómo podemos destruir. Y aquí habla directamente ya, dice aquí, más que el que se une al Señor, se hace un solo en espíritu con Él. Primero, esta primera parte importante. Quien se une al Señor, se hace uno con Él. Ahí se hace aún más fuerte en nosotros descuidar nuestro cuerpo a través del pecado. Hay pecados que no afectan en el cuerpo, ¿no? Te parece que son pecados espirituales, pecados morales, no son otro tipo de pecados, pecados de pensamiento, pero hay pecados que sí afectan directamente a nuestro cuerpo. Y hay pecados que uno dice, no, yo ya no, eso de ahí no cometería, pero hay otros pecados que nosotros nos descuidamos y ahí nosotros no estamos construyendo el templo de Dios. Y ahí nos puede pasar a nosotros, cualquiera de nosotros, que si no tenemos ese cuidado con el templo, que es el cuerpo carnal estoy hablando, no es espiritual, carnal, nuestro cuerpo, si descuidamos ese cuerpo, después nosotros pretendemos ser templos, pretendemos incluso pedir dones, carismas o creer que estamos conducidos con el Espíritu, por el Espíritu Santo. Pues nosotros tenemos que hacer conciencia de la importancia del cuerpo como templo y de la iglesia en sí como templo del Espíritu Santo. Entonces no puede ser que ninguno de nosotros pensemos o digamos que el Espíritu Santo está como muerto, sin actuar, por ver mucho las cosas que están sucediendo en el aquí y en el ahora y no están viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, que es en la eternidad, que la obra de Dios permanecerá. Sabemos que su palabra permanece eternamente. Entonces no tenemos que, como he dicho en otras ocasiones, solo ver las cosas con nuestros ojos carnales y analizar las cosas con nuestros ojos carnales, ver cómo está el mundo o ver una porción de personas que en el mundo están sumergidas en el pecado y ya pensar que el Espíritu Santo no está actuando. Se acabaría la iglesia y sabemos nosotros por la promesa de nuestro Señor Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos. Entonces el Espíritu Santo estará hasta el final obrando grandemente, sino que el Espíritu Santo obra en lo pequeño, en lo ordinario, en lo humilde, como hemos dicho. Por eso es importante que nuestro cuerpo también sea humilde, no solamente buscar esa humildad interior que debemos buscar cada uno de nosotros, que hemos hablado en muchas ocasiones, sino la humildad también del cuerpo, a recordarnos que somos este templo. Y este templo tiene que también estar vestido de acuerdo al estado de vida de cada uno. No podemos todos los laicos vestirnos como monjitas, cada uno según el estado, y en ese estado le está glorificando a Dios con su cuerpo. Entonces decía aquí, ¿qué nos dice aquí Corintios, no? Primero, saber que si yo me uno al Señor, el Señor se une a mí y me hago uno con el Señor. Así como el matrimonio, te haces uno con tu esposo, lo mismo con el Señor. Y dice aquí inmediatamente, este es el pecado que destruye el templo, ¿no? Que dice aquí, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. El que fornica peca contra su propio cuerpo. Y ahí está destruyendo el templo. Y aquí dice, a manera de pregunta,
¿Y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que ustedes le pertenecen? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, ¿ya? Nosotros, como digo, muchas veces estamos acostumbrados, el Espíritu Santo solo es espiritual, ¿no? El momento que oramos, el momento que alabamos, como que por dentro solo espiritual. Y aquí nos dice claramente, y tenemos que nosotros como católicos conocer perfectamente que todos somos cuerpo y alma, ¿no? Y la iglesia nunca ha condenado el cuerpo como algo malo. Eso fue una herejía que se dio hace muchos siglos atrás dentro de la iglesia y que fue condenada. Esa herejía que decía que el cuerpo era malo. No es, el cuerpo no es malo porque es templo. ¿Qué tenemos que hacer con el cuerpo? Entonces, cuidar que ese cuerpo no se corrompa. ¿Cómo se corrompe? Aquí está hablando específicamente con la fornicación. Pero como si hace un momento alguien me puede decir, yo no fornico, no me cuido con eso, no la fornicación. Acordémonos, y aquí no sé cuántas personas estén con el estado de vida de casado, pero nosotros también la iglesia nos enseña que una pareja de casados con el sacramento del matrimonio también puede fornicar, por si acaso. ¿Ya? Adulterio significa que yo me voy con otra persona fuera del matrimonio, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. ¿Ya? En la fornicación se puede usar el mismo templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, de manera impropia, dentro del sacramento del matrimonio. Entonces es importante también conocer cómo le glorifico a Dios y saber que Dios permite esa unión carnal con mi esposo dentro del sacramento del matrimonio, y así mismo yo estoy siendo templo del Espíritu Santo y glorificando, pero puedo hacer lo contrario también. ¿Ya? Entonces, fornicar no es solamente que me voy con otras, no, con mi mismo esposo, esposa, puedo fornicar. Tema que tal es bien importante que los católicos conozcamos, porque como digo, nosotros católicos creemos que todo es como espiritual, todo es como por dentro, no por dentro, y de pronto nosotros, por las experiencias que tengamos con el Espíritu Santo, al orar, y que decíamos, el otro día hablamos de ser ungidos por el Espíritu Santo y de sentir la unción del Espíritu Santo, todo eso es cuando hay esta unión entre nuestro espíritu, nuestra alma y este cuerpo perseverado conscientemente, voluntariamente, como templo del Dios vivo. En Colosenses, en el capítulo 3, que dice aquí ya un poco más de cosas de que nos debemos nosotros purificar, apartar, hacer morir con la ayuda de la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Porque ¿de qué se trata? De que nosotros tengamos estos dones, estos carismas que les decía que era para edificar este templo y edificar el templo de la iglesia. Las dos cosas tienen que ser, y no tiene que estar bien claro en eso, pero también nosotros tenemos que aprender a desechar todas estas obras de la carne dentro de nosotros y también de la carne fuera de nosotros. ¿Qué otra obra o pecado de carne podemos cometer con el cuerpo? Estamos hablando claramente, aquí nos dice la palabra fornicar, ¿no? Aquí voy a decir algunas cosas más, pero por ejemplo, otro ejemplo es con la gula, ¿no? Con la comida. Nosotros podemos ahí pecar con el cuerpo, con la vanidad, ¿no? Poner muchos adornos innecesarios en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo, porque la iglesia no condena que nosotros estemos presentados, que estemos bien vestidos, para nada. Como digo, eso depende de cada estado y de cada llamado que Dios haga. Y ese llamado es muy particular en cada uno. Acuérdense que la santidad es un molde único que el Espíritu Santo obra en cada hijo de Dios. Colosenses 3:3. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Eso es lo que tenemos que buscar. Para nosotros, ya mortificando todo lo que es terreno, nosotros sí ponernos ese empeño de pedirle al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Y ese empeño con nuestra voluntad, auxiliados con la gracia de Dios, buscando la voluntad de Dios, ya pedir concretamente que los dones del Espíritu Santo que recibimos el día del bautismo y que fueron sellados y reforzados el día de la confirmación, ya en el tiempo, ¿no es cierto?, podemos perder y alejarnos de eso y enfriarnos,
que vuelva nuevamente con fuerza a encenderse esos dones, porque la iglesia nos enseña que desde el bautismo tenemos los 7 dones del Espíritu Santo, pero en diferente grado cada uno, ¿no? Cada don, alguna persona puede tener más y otra menos, ¿no es cierto? No todos tenemos igual. Y también diferentes grados de intensidad de don. Podemos tener muy fríos, muy apagados, y van a ser a causa de no mortificar lo terreno, queridos y queridas hermanas, de no purificar, de no hacer morir esos pecados de la carne concretamente y también del espíritu que necesitamos para que el templo esté completo y poder recibir esos carismas, esos dones que el Espíritu Santo está siempre derramando en la iglesia. Hay muchas veces que el Espíritu Santo va a derramar esos dones, esos carismas, y a veces nosotros no estamos dispuestos. Nosotros a veces no buscamos estar en esa gracia de Dios para recibir estos dones y estos carismas, ¿no? Por eso, a veces cuando uno escucha estas charlas, digamos, de los dones y carismas, y solamente se mencionan, estos son los dones, estos son los carismas, no podemos comprender, digamos, el todo que somos cada uno de nosotros, este templo que somos cada uno de nosotros, y cuál es el camino a seguir para que vengan estos dones y estos carismas con intensidad, para que uno pueda vivir en conciencia, con voluntad, ejerciendo ese libre albedrío que Dios nos dio, buscando siempre agradar a Dios y, como decía hace un momento, buscando siempre purificar ese cuerpo. No podemos nosotros ser ese cuerpo, ese templo del Espíritu Santo y dedicarnos a borracheras, ¿no es cierto? Sería absurdo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No concuerda eso. Siempre tenemos que llegar al punto donde el Espíritu Santo nos conduzca a cada uno de nosotros. Entonces decíamos, ¿cierto? ¿No? Hacer morir lo terreno. Que ahí, primero, otra vez, nombra la fornicación. De ahí dice la impureza, las pasiones, los malos deseos. Podemos tener malos deseos, queridos y queridas hermanas. Y eso no es propio del templo vivo de Dios. No es propio del templo del Espíritu Santo, y ahí nosotros de pronto, como no estamos conscientes ni buscamos ser ese templo y dejamos que nuestro cuerpo como casi que tenga cerebro propio y dominio propio, nos mande como quiera, ¿no? Busque siempre la comodidad y busque siempre lo mejor y estemos dándole todo gusto al cuerpo. Pues no, tenemos que nosotros hoy, en este día, decidir darle gloria a Dios con todo nuestro ser. Entonces, ¿qué dice aquí? Malos deseos, codicia. Tenemos que desechar eso, queridos hermanos, de verdad, de todo corazón. Dice, vosotros practicáis idolatría, codicia, ya, el cual atrae la ira de Dios. Nuevamente, hace un rato decíamos que Dios destruye ese templo, destruye el templo dentro de nosotros cuando nosotros no le estamos dando esa gloria y esa debida atención a nuestro cuerpo como templo del Dios vivo. Bueno, y hay varias listas, ¿no? También encontramos en Gálatas 5 otras, la ira, la brujería, una serie de obras de la carne que nosotros debemos buscar hacer morir, y para buscar esa pureza de cuerpo y de mente y de espíritu, para poder recibir todos estos dones y estos carismas. Dice, revestíos pues como elegidos de Dios, revestíos de bondad, de entrañas de misericordia, de humildad, revestíos, pongámonos encima, ¿qué? La gracia, la bondad de ¿quién? De Dios. Nos revestimos ¿con qué? Con la sangre del Cordero nos revestimos y le pedimos a Él que nos ejerza en cada uno de nosotros por medio de las gracias y los dones, los carismas, los frutos del Espíritu Santo, ese revestimiento en cada uno de nosotros, de esa bondad, de esa afabilidad, de esa forma de servir a Dios con alegría, de servir a Dios con desprendimiento. Revestidos, dice también, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros. En el catecismo, a este Espíritu de Cristo, como al principio invisible, ha de atribuirse
También el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en la iglesia como templo? Es mantenernos unidos como iglesia. Así lo mismo, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da ese don de la unidad con Dios, don de la unidad con la iglesia, don de la unidad con mi comunidad, con la gente que Dios ha puesto alrededor mío, mi propia familia. Dice, el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Si todo lo que veamos nosotros, esto también es el catecismo, todo lo que veamos de santo, de bueno, de agradable, en una persona, en un sacerdote, en la iglesia, en alguna obra que la iglesia está haciendo, es la presencia y el mover del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que se manifiesta en ese servicio, en esa edificación del cuerpo que es la iglesia. Entonces vamos a ver ahora qué son ya los dones del Espíritu Santo. Primero, el don y el carisma, los carismas del Espíritu Santo, como les decía, es un don gratuito de Dios, es un regalo de Dios que da a las almas, a las criaturas, a los creyentes, a los que están buscando, como decía, en la humildad, revestiéndonos de bondad, de mansedumbre, de paciencia, que viene todo esto como fruto de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es cuando uno vive con estos dones, los carismas? Es saborear el misterio de Dios, porque todas esas cosas a veces no entendemos, nosotros a veces no comprendemos el proceder del Espíritu Santo en nosotros, a veces no comprendemos cómo son los carismas, pueden parecer hasta raros los carismas, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nos dice la iglesia, es como saborear ese misterio de Dios, dejar que el misterio de Dios penetre dentro de nosotros, no pelearnos con la mente, con estos dones, con estos carismas del Espíritu Santo, sino dejar que entren dentro de nosotros. Por eso es importante por eso los místicos, de ahí viene la palabra misterio, ¿no? Estos místicos son los que ya viven conducidos casi al 100% solamente por el Espíritu Santo dentro de la acción de Dios. Entonces, en el Catecismo 1830 dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. La vida moral. ¿Qué nos hace a nosotros ser buenas personas? ¿Qué nos hace ser buenos creyentes? ¿Qué nos hace ser buenos esposos, esposas, buenos hermanos de comunidad? ¿Qué nos hace ser buenos hijos de la iglesia? Es la presencia de los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Como decía hace un momento, recibimos el momento del bautismo, pero a lo largo de la vida se pueden apagar, achicar esos dones y quedarse como relegados y no conocer que tenemos este regalo del Espíritu Santo a todos los bautizados, a todos los que creemos en Cristo nuestro Señor. Dice, son disposiciones, los dones, permanentes, están siempre dentro de nosotros, que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Cuando yo no soy dócil al Espíritu Santo, es cuando están adormecidos estos dones, cuando yo no conozco nada de estos dones, ni sé qué significan, ni qué hacen, y tampoco pido estos dones al Espíritu Santo. No le pido que aumente alguno de los 7 dones, como por ejemplo el don más importante y más grande, y primero, que es el don de la sabiduría, ¿no? No le pedimos. ¿A quién en el mundo le interesa la sabiduría, queridos y queridas hermanas? ¿No? Nos interesan tantas cosas y, como digo, los cristianos católicos estamos llenos de fábulas, de historias de la conspiración, hoy día me hablaban de que hay mucha gente que habla de alimentos para guardar para el fin del mundo. Estamos llenos de eso y no estamos pidiendo lo más importante, según lo que dice la iglesia y según lo que dice el libro entero de la sabiduría, que es el don de la sabiduría. No, qué importante. ¿Quién está pidiendo? ¿Quién está rogando a Dios? Dame ese don, o un don de los, digamos, en la lista de los dones, el que está más abajo, el don de piedad, ¿no? El don de piedad
que me da a mí un sentimiento filial a mi Dios, que me hace ser hijo de Dios y tener una confianza infinita en el Padre. Miren que son una belleza, son un tesoro, pero ¿quién de nosotros católicos cristianos estamos atesorando los dones del Espíritu Santo que se nos da gratuitamente y por amor, como un don gratuito, un regalo significa de Dios? ¿Quién está acogiendo ese regalo? Como digo, estamos, como digo, llenos de la cabeza de otras cosas, ¿no? Y ya profetizando de que de aquí viene lo peor y cada vez va peor. No estamos nosotros sintiendo o buscando encontrar el mover del Espíritu Santo que sí se está dando en la iglesia. Entonces, para nosotros seguir esos impulsos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te impulsa, ¿no es cierto? Nosotros conocemos el famoso caso de Mateo 4, en el versículo 1 y siguientes, que le impulsa a Cristo a ir al desierto, ¿no? Para encontrar en el desierto esa batalla espiritual que hemos hablado en otros momentos, pero también impulsa a cosas pequeñas como dar una sonrisa a alguien que se cruza por el semáforo, se cruza por la calle, o una persona que de pronto no nos queda tan bien, pero nos impulsa el Espíritu Santo a dar una sonrisa que puede cambiar y dar mucho consuelo a una persona que esté en desesperanza, en desolación, en desaliento, ¿no? Así puede poner esos impulsos muy grandes, hacer una misión muy grande, hacer un retiro, un seminario, no sé, algo grande en la iglesia, o cosas muy pequeñas. Por eso tenemos que estar atentos a estos impulsos. ¿Y qué necesitamos para entender y poder entender las señales del Espíritu Santo, de estos impulsos y dejarnos mover, no irnos así a eso? Es la presencia habitual, permanente de los dones del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Ya? Cada uno de nosotros. Nos dice el Catecismo, el 1831, la lista de los 7 dones del Espíritu Santo, que todos conocemos, pero sí quiero nombrar brevemente cada uno, porque sí es importante que en cada uno de nosotros se siembre el deseo de pedir un don. A veces el Señor nos pone ese deseo de pedir, por ejemplo, el don de la sabiduría o el don del entendimiento, ya mismo puesto por el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, pedir el don del Espíritu Santo, porque Él mismo nos quiere regalar ese don para edificar la iglesia y edificar este templo, ¿no? Entonces los 7 dones, dice, es sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, ¿no? Les repito, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones son importantes que nosotros le podamos, como digo, atesorar como lo más grande que tenemos que desear y pedirle a Dios. Tenemos que desear verdaderamente. Tenemos que comenzar nosotros católicos a realmente buscar el tesoro del reino, buscar lo pequeño, buscar ese mover del Espíritu Santo en impulsos, como decía, pequeñitos a impulsos grandes que nos quiera hacer. Buscar eso, dejarnos de una fe de ritualismo, ¿no? Una fe de repetición, una fe apagada. No podemos nosotros ser templo del Espíritu Santo y tener estos dones y estos carismas que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros y estar tristes, y estar abatidos, y estar frustrados, y estar sin fe, ¿ya? Eso significa que estamos como una vela a punto de acabarse, y es lo que nos dice el Señor a través de la iglesia de Sardes. Dice, parecen vivos pero están muertos. No, reanima, reanima, porque tus obras no son agradables a mí, ¿no? No son agradables. Y tal vez pensamos que estamos pasando por un momento de oscuridad, por alguna razón increíble creemos eso, porque esos momentos que se llama la noche oscura del alma, eso es más bien una gracia mística que solamente reciben los santos. Es otra cosa, ¿no? Si tú estás así es porque has dejado de construir este templo, porque has dejado que el cuerpo te domine, la comodidad te domine, ¿no? Más tenemos miedo a morir y perder la vida, más miedo que ir, por ejemplo, a recibir al Señor en comunión. Entonces no podemos nosotros poner a veces esas cosas que nos puede pasar. Cada uno de nosotros somos humanos y podemos tener esas cosas, y eso puede llevarnos a que nuestra fe
no esté fuerte, nuestra fe se haga cada vez más pequeña. Ahora yo veo que sí, por la pandemia estamos como un combate todos de la fe, un combate que la misma pandemia puede haber puesto un poco de desesperanza, un poco de cansancio, ¿no? Que nuestra fe de pronto no esté tan encendida, pero tenemos que luchar y ahí es cuando más tenemos que pedir estos dones del Espíritu Santo. Pidamos con fe, con fe. Dice, los dones son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir los dones por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. No hay nada humanamente que podamos hacer para adquirir estos dones. Esto es como, por eso repito, un regalo de Dios. Los dones los poseen en algún grado todas las almas que estén en gracia. Hay que estar en gracia para poseer, como dice aquí, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, para poseer en algún grado los dones del Espíritu Santo. Pero tenemos que cada uno de nosotros buscar. Dios no nos hizo algo, digamos, fijo para siempre, sino siempre busca y pone estas figuras de ser templo, de ser santuario, de ser iglesia. Por eso somos piedras vivas del santuario de Dios, para que siempre estemos pensando edificar, en construir, en construir. Los 7 dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias de nuestra alma. Ahí están los dones. ¿En dónde están? ¿En dónde llegan estos dones? En las potencias mismas del alma, ¿no? Que son las potencias del alma, son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Ahí se asientan estos dones. Dice, para recibir y secundar con facilidad las mociones, el mover, este impulso que decíamos hace un momento, del propio Espíritu Santo al modo divino, al modo sobrehumano. Entonces, sobre el talento natural que podamos tener nosotros, sobre las virtudes humanas, que se llaman así, teológicamente hablando, sobre las virtudes humanas, o sea, que son naturales, o que hemos logrado a través de una educación, de un autodominio, de una práctica de no, por ejemplo, de no mentir, supongamos, o de tener buenas relaciones con los demás, respetar a los demás en el amor, que eso es humano, son talentos humanos, cosas que nosotros con el esfuerzo humano hayamos conseguido, pues esto viene encima de esto humano, ¿ya? Pero infinitamente más poderoso, estos dones, estos carismas, que como decía, vienen no por ningún esfuerzo humano, son regalos de Dios, se unen con estos esfuerzos que quedan chiquitos y pobres, ¿no? Ustedes pueden ver que hay muchas personas que son muy perseverantes y que tienen fortaleza de no caer en vicios por su propia voluntad. Esos son talentos humanos. Pero esto viene entonces, estos regalos de Dios, para actuar en nuestra alma, ya no de forma humana, natural, ya no vamos a proceder solamente con los talentos humanos, estas virtudes humanas, ¿no es cierto?, en cuanto a lo moral, en cuanto a la fe, sino vamos a actuar de manera ya sobrenatural, o sea, como que la divinidad viene a obrar en cada uno de nosotros a través de los dones y de los carismas. Nosotros encontramos en Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, también ahí el profeta Isaías habla de estos dones del Espíritu Santo. Y como dice aquí textualmente, dice, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. ¿Sobre él quién? Sobre Cristo. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Aquí están ya nombrados los dones del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Entonces, vamos al primer don, que es este de sabiduría que les decía que es el más importante. ¿Qué hace el don de sabiduría en cada uno de nosotros? Entonces, acordémonos, ¿cierto? Edificamos el templo, que somos cuerpo y espíritu, no solo oración, no solo alabamos, el cuerpo. La sabiduría da gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. ¿Quién no quiere esto? Un juicio sobre lo que está sucediendo en nuestra vida, en el mundo, en un juicio sobre qué espíritu está actuando en mi vida, el espíritu de Dios o el espíritu del mal, o
Nosotros vamos a hacer muchos juicios, ¿ya? Podemos equivocarnos muchas veces en estos juicios, pero con este don ya no, porque vamos a ver todo a la medida de Dios, como Dios ve las cosas. Miren qué bello, como Dios ve. Por eso hay muchas veces que ustedes se topan con personas que tienen este don, que les va a decir las cosas de tal forma que van a poder comprender desde Dios una situación que esté pasando uno como persona o como comunidad o como iglesia o como mundo, ¿no? Es el primero y mayor de todos los dones, como decía, ¿no? El otro don que se llama de entendimiento, pero que algunas personas le pueden conocer como de inteligencia, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Eso se ve clarito también, ¿no? Hay personas que tienen este don del entendimiento, que al leer la palabra la entienden no con el entendimiento de aquí, digamos, mi mente, mi capacidad intelectual, sino con este don. Con este don, acordémonos que no tiene nada de capacidad humana, no tiene nada de que interviene mi aptitud de memoria o de aprenderme las cosas, sino es un regalo, un don que viene de lo alto y que aquí en este caso del entendimiento, que mi favorito, creo, mis favoritos, es comprender la palabra de Dios, comprender lo que está revelado en la palabra de Dios. El don de consejo, dice, ilumina la conciencia en las opciones de la vida. Como si tenemos muchas opciones en la vida diaria, sugiriendo al alma qué es lícito y lo que más le conviene al alma. ¿Ya? El don de consejo es esa luz que uno recibe, esa iluminación de conciencia entre tantas opciones que uno recibe para saber qué es lo más, primero, agradable a Dios y qué conviene a mi alma según Dios. Acordémonos que estos dones son venidos de Dios, no es nada mío, no es que yo voy a analizar las cosas, cómo se están dando, las personas que me hicieron, no me hicieron, me dijeron. No, esto viene del Espíritu Santo. Miren qué hermoso este don, ilumina nuestra conciencia. El don de fortaleza no es una de las 4 virtudes teologales que también se llama fortaleza. Esto otra cosa, las virtudes, están uno de estos dones, ¿no? Que permanecen aquí y que me ayudan a comprender y a darme cuenta los impulsos, el mover y por dónde el Espíritu Santo me quiere llevar. Acordémonos lo que hemos repetido en algunas ocasiones en Romanos 8, que nos dice que todos los hijos de Dios deben ser conducidos por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me tiene que decir por aquí, por allá, para, levántate, camina, todo, ¿no? Y para entender ese mover del Espíritu Santo vienen estos dones. Para eso son los dones. El don de fortaleza, dice, da una fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral cardinal de la fortaleza, para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Si Dios nos quiere llevar por un camino de renuncia, pues el don de la fortaleza, ¿ya? Es el que me pone ese poder realizar lo que Dios quiere hacer, ese mover del Espíritu Santo dentro de mí, es esa fuerza, esa capacidad, ¿no? Y no solamente que da fortaleza para cualquier cosa que Dios quiera hacer, sino también da fortaleza para sobrellevar las contrariedades que hay en la vida, ¿no es cierto? Siempre ustedes saben que hay contrariedades, que hay cosas, que hay obstáculos en la vida, y el don de fortaleza me ayuda a pasar todo eso. Dice aquí, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Nos ayuda este don de la fortaleza, las instigaciones de las pasiones que me vienen por mi inclinación a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia del mundo, la concupiscencia de los ojos, me ayuda a resistir esas pasiones. Y también las presiones externas que hay a veces en el ambiente alrededor nuestro, me ayuda a resistir. Supera, dice el don de fortaleza, y aquí escuchen todos los que dicen que son tímidos y que por eso no hablan del Señor, no predican, no dan catequesis, ¿no? El don de fortaleza te ayuda a superar la timidez y la agresividad. Qué bello, qué necesario, ¿no? Don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas
criaturas somos nosotros en relación con el Creador. Miren qué lindo, el valor verdadero, ya que de cada hijo. Qué importante que es eso, porque a veces nosotros tendemos a despreciar a las personas, queridos y queridas hermanas, ya sea por su pecado, ya sea por su forma de ser, ya sea por su condición social, ya sea por su color de piel, ya sea por su... ¿Quién sabe por qué? Esto nos quita todo eso. Miren qué hermoso. Ya ahí ponemos el valor a todos, a todas las personas son invaluables delante de los ojos de Dios, y ya no estamos con esas cosas que son muy humanas, ¿no? De estas diferencias a veces sociales que nos pueden quitar el valor a alguien, ¿no? Esto es importantísimo. El don de la piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre. Nos quita la dureza del corazón. Qué hermoso. Nos pone la ternura, nos pone la dulzura de nosotros hacia nuestro Padre y de nuestro Padre a nosotros. Dice, y eso hace que también tengamos ternura y dulzura con nuestros hermanos. Y a veces, para dejar de ser ásperos a veces, ¿no es cierto?, que somos, o fuertes en el hablar, pedir el don de la piedad, ¿no? A veces dice, chuta, ya dije así duro, pidamos el don de la piedad, pidamos, ¿no? Empezando por mí, ¿no? Es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar, o sea, para aumentar un afecto filial hacia Dios, considerándole como un verdadero padre. Y también se tiene con este don de la piedad un sentimiento fraternal con toda la humanidad. Con toda la humanidad. Ya no hay esas segregaciones, ¿no? Yo solo con los católicos cristianos y los otros no. No, aquí hay una fraternidad con todos los hijos creados de Dios, con todas las criaturas. En cuanto dice aquí, como hombres y hermanos e hijos del mismo Padre, ¿ya? De manera universal. En la piedad nos va a hacer que nuestro corazón se ensanche y amemos a todos. Ya no solamente, ¿no? O solo a nuestra familia, o solo a nuestra comunidad, o solo a mi iglesia, sino a todos. El temor de Dios, que hemos hablado que es muy importante y que este don trae, el don de la sabiduría, es un espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia de Dios. Es el temor de Dios. No ponerse pequeño, reconocer el abismo que tenemos. Es el temor de ofender a Dios, ¿no? Humildemente reconocer nuestra divinidad y sobre todo temor filial, que es el amor de Dios. El alma que se preocupa de no disgustar a Dios es amado como Padre, de no ofenderlo en nada y de permanecer y de crecer en la caridad, ¿no? Esto hace este don de temor. Entonces, he dicho así como un poquito de cada uno para sembrarnos en cada uno de nuestros corazones el deseo de que estos dones sean edificados con más fuerza dentro de cada uno de nosotros y de pedirle con toda la confianza al Espíritu Santo. ¿No? Yo diría, ¿por qué, si hay 7 dones, por qué pedir solo el de ciencia o el de sabiduría? Podemos pedir los 7 dones. Cada don nos da algo tan valioso en cuanto a Dios y a los demás. Miren que todos esos dones dan a esta relación con Dios y también con los demás, que es tan importante. Nos hace también descentrarnos de nosotros mismos, que muchas veces nos quedamos centrados en nosotros, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente lo que son los frutos del Espíritu Santo. Dice aquí el Catecismo 1832. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que formen en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, que están tomados algunos de Gálatas 5, 22, 23, que es la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Ya esto es un fruto de cuando vienen los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo. Buscamos construir el templo, cuidamos de este templo, no destruimos el templo, vivimos conducidos por el Espíritu Santo, pues viene ya en esa vida activa del Espíritu Santo en nosotros, vienen estos frutos que, como dice aquí el Catecismo, es una
anticipación de la vida eterna, de lo que seremos nosotros ya siempre en la vida eterna, ya bendito sea y alabado sea el Señor. ¿Ya? Y carismas, que es, creo que se me fue el tiempo, y perdónenme, creo que me pasa siempre eso, me quedan los dones y la explicación un poco del templo y eso, y los carismas del Espíritu Santo, ¿ya? A diferencia de los dones que decía, les explicaba el catecismo, que permanecen en nosotros, el carisma, en cambio, pasa. Viene el carisma, con el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre la persona, viene aquí, pasa, obra el carisma y se va. No permanece, no está siempre dentro de nosotros el carisma. La palabra carisma viene del griego caris, que significa don, y que también viene de la palabra alegría, júbilo, es un regalo, un don del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Qué pasa con los carismas, ya? Porque los carismas hay 4 listas de los carismas que nos da San Pablo, que podríamos nombrar, así como nombramos también los dones de los carismas, ¿ya? Pero estos carismas, ¿qué pueden causar en las personas en general que no están cerca de la presencia del Espíritu Santo o que no tienen una experiencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y se puede causar a unos confusión y miedo, dice, confusión y miedo de los carismas, y puede causar que uno rechace los carismas, ¿no? Dice, otros en cambio exageran los carismas. ¿Qué es eso? Ponen de su humanidad y hacen como un show, ¿no? Viene de pronto un carisma, pasó un carisma, pero mi humanidad hace que haga un show, que exagere más, que grite más, o que alce más las manos, o que me vean más, ¿no? Exageran más. Otros, y esto no parece una cosa que estoy solamente diciendo por decir, esto es algo que sucede en la iglesia en todos los tiempos, y sucede también ahora que uno dice, no, ya con el tiempo, ya con la tecnología deberíamos conocer, con tantas charlas que hay del Espíritu Santo debemos conocer, pues no, hay un desconocimiento de los carismas del Espíritu Santo. Otros consideran que los carismas fueron solamente para el tiempo apostólico, ¿ya? Otros creen que los carismas son contrarios a la iglesia, y ustedes van a creer que no, y pues sí, ¿no? Hay muchos en la iglesia que desconocen los carismas, que cuando ven un carisma, oyen un carisma, dice, eso no es de Dios, eso no es de la iglesia, ¿no? Eso no es de la iglesia. Eso pasa por este desconocimiento. Y otra cosa grave que sucede con los carismas es creer que son absolutamente necesarios o creer que no son necesarios para nada, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las cosas. Son regalos que Dios obra y que sopla cuando quiere para edificar la iglesia. Los carismas se consideran más bien como una caja de herramientas para el bien común. Esa es como una definición que le han dado muchos sacerdotes carismáticos para poder comprender más y diferenciar de los dones. Los carismas pueden ser ordinarios, algo pequeño, ¿no?, en el obrar ordinario, o pueden ser de forma extraordinaria. Y en primera de Corintios 12:1, San Pablo dice, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia respecto a los carismas espirituales. Ignorancia que estamos muchos en la iglesia con respecto a los carismas, ¿no? Ya nos dice entonces, en la misma primera de Corintios, en capítulo 2, en los siguientes versículos, nos dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común, ¿ya? El don, decíamos, que edifica mi templo, ¿no es cierto? Edifica mi templo y, por lo tanto, al edificar mi templo, edifico también la iglesia. El carisma ya no es tanto para edificarme yo, para que se quede en mí, para yo crecer, como les decía, en la fe, crecer en ser este santuario y crecer en la intensidad de los dones, ¿no? Esto ya es netamente para los demás, ¿ya? Entonces aquí capaz que ustedes no alzan la mano, yo quiero carisma. No, sí somos todos desprendidos, ¿no es cierto? El carisma ya es para las otras personas,
Por supuesto que a la persona que recibe el carisma, que obró el carisma, le puede dar fortaleza, le puede, no puede, va a sentir mucha paz del Espíritu Santo, va a sentir la presencia y el mover del Espíritu Santo y también va a ayudar a la persona. Pero netamente es para los demás, para edificar la iglesia, para edificar a los demás. Aquí estamos ya en el versículo 8, voy a nombrar algunos de los carismas. Dice, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es diferente. El don de sabiduría, ¿no es cierto? Que decíamos que nos ayuda a ver las cosas según la medida de Dios, a la luz de Dios. Eso es el don del Espíritu Santo que permanece en mí y que siempre me ayuda en mi vida diaria, ¿no? Aquí está palabra de sabiduría. ¿Qué significa? El Espíritu Santo vino, me dio una palabra de sabiduría, algo que va a edificar a quién, a los que están escuchando, por decir, en una charla, una prédica, el catecismo, una alabanza, en un grupo de oración carismático, va en esta palabra y esta palabra viene el Espíritu Santo, pasa por mi boca y se va. ¿Ya? No, a diferencia del don de sabiduría que permanece, como decía hace un momento, ¿no? Dice, a otro palabra de ciencia, lo mismo, la diferencia con el don de ciencia que decíamos, ¿no? Por el mismo Espíritu. Al otro, carisma de fe, ¿ya? Aquí es importante, no es la virtud teologal de la fe, ¿ya? Que nos da también Dios a cada uno de nosotros y le decimos junto con los apóstoles, tengo fe, pero aumenta mi fe, ¿no es cierto? Eso le decimos, sabemos que la fe debe estar cimentada en la roca. Esto como es un carisma que no es para mí, no estoy hablando de edificar o de crecer en la fe, sino es para los demás, viene esa como fe extraordinaria en momentos que los demás necesitan ser levantados en la fe, ¿ya? Pongo un ejemplo como se daba en la iglesia primitiva, ¿ya? En los momentos, por ejemplo, de persecución, venía este carisma de fe que levantaba la fe a los demás y les daba fortaleza a través de ese carisma de fe. Si ven la diferencia entonces entre el don y el carisma y estos ejemplos de carisma que hay, ¿no? Hay, por ejemplo, también el carisma de curación. No es, queridos y queridas hermanas, ustedes conocen algún padrecito, alguien que tenga el don de curar a través del Espíritu Santo, de sanación, ya, no es que esta persona puede tocar a otra persona y se sana, no, no es que yo soy no sé, pues, una medicina en mí mismo, sino es cuando Dios quiere, en el día que quiere, a la hora que quiere, el Espíritu Santo viene, obra ese don de la curación y se da esa curación. ¿Ya? Y con quien quiere, que hemos dicho, ¿no? En los carismas es con quien quiere y cuando quiere el Espíritu Santo. Y como no es un don permanente, no es que yo le voy a timbrar a alguien como que fuera un médico, ponme las manos para que me cure. No funciona así, no funciona así. Y el don de sanación se da muchas veces para también fortalecer la fe de la persona enferma y las personas que están alrededor, ¿ya? Y no es muy común, ¿no? Nosotros no vemos muchísimo eso, pero por supuesto que sí se da en la iglesia, por supuesto que sí. Pero eso decía, por ejemplo, el padre de la renovación carismática, el padre Emiliano Tardif, gran predicador, él decía eso, que a veces estaba predicando en 5,000 personas y que venía este carisma de sanación y de las 5,000 personas, capaz que venían 200 personas, 300 personas que necesitaban ser sanadas, pero el Espíritu Santo sanaba a 2 o 3 o a 4, a 5, ¿no? Y eso no significa que Dios no obró, que Dios se olvidó de mí, no, son esas obras de emoción que viene, pasa, topa, para edificar, acuérdense que siempre es para el bien común, para edificar la fe, para que sean salvados, no tanto por curar un cuerpo, sino para levantar la fe, la fortaleza de los demás. Como por ejemplo los milagros eucarísticos, ¿no? ¿Qué nos hacen en los católicos cristianos los milagros eucarísticos? Reconocer que verdaderamente es la carne y el cuerpo del Señor. ¿Hay en cada Eucaristía ese milagro? No, hay unos cuantos porque nosotros, por nuestra dureza, Dios permita que hayan estos milagros para que nosotros nos fortalezcamos como hijos de Dios. Otro carisma, por ejemplo, es de profecías. Acuérdense que no es solamente hablar del futuro,
Eso es muy raro que se dé ese don de profecía. El don de profecía siempre va a ser lo que Dios quiere para estas personas, ese grupo de personas. Entonces, la palabra de profecía puede ser mismo una enseñanza de la palabra de Dios, puede ser una moción para que ese grupo deje algún pecado. No es hablar del futuro, no es te va a suceder como que fuera una, no sé, pues que leen las cartas, no te va a suceder tal cosa. No, eso es muy raro que va a hablar del futuro. El don de profecía va a hablar de o amonestar, ¿no? Que es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Los naví era amonestar al pueblo o dar un mensaje para la construcción de la fe de la persona o también para tener un consuelo. Para eso venía esta palabra en la boca de los naví, ¿no? En otras ocasiones, por supuesto, sí hablaban del futuro. El carisma de milagros, ¿no? Como ustedes saben y conocen, hay muchos milagros y creo que hay personas que pueden dar testimonio de eso. El carisma de discernimiento de espíritu, que significa discernir justamente si lo que se está viviendo o diciendo viene de Dios o viene del Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo o viene de algún espíritu caído. Discernimientos de espíritu, qué espíritu se está moviendo en el grupo, si está el Espíritu Santo actuando, en reconocer ese espíritu actuando en medio del grupo. Entonces, por eso es importante nosotros pedir estos carismas, recibir estos carismas y no caer en lo que decían estas confusiones, en estos miedos, ¿no? Pero siempre va a ser, como digo, para los demás, ¿no? Para los demás. ¿Y qué es lo importante de los carismas y de los carismáticos? Es nunca idolatrar al que tiene un carisma, porque hemos dicho que eso no tiene nada que ver con la persona y el carisma peor, porque no permanece en la persona, no es para edificarle a la persona, sino simplemente que yo pongo este ejemplo, es como una manguera, la manguera no es el agua que la que riega y la da la vida a la tierra para que nazca la vida, ¿no es cierto? Es eso, así nomás. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, por el tiempo me tocó correr un poco y terminar esta enseñanza que el Señor ha permitido que tengamos en este día para crecimiento de nuestra fe, porque a veces también nosotros queremos escuchar, como digo, charlas de pronto solo que nos hablen de cosas bonitas, sí, pero no estamos buscando nosotros ese camino angosto que nos pone el Señor, que es también de nuestro esfuerzo, de nuestro morir a las obras de la carne, a las obras terrenas, como decía San Pablo, de morir al mundo, de pronto también dejar muchas cosas que el mundo hace que me están alejando de ser ese templo vivo del Espíritu Santo y de ser ese portador del Espíritu Santo y de permitir que el Espíritu Santo venga y obre a través de nosotros innumerables bienes y dones para la iglesia y para los demás, ¿no? Qué importante ser esos instrumentos también. Dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre. Le pedimos hoy día, en el nombre del Señor, a Dios Padre que nos envíe el Espíritu Santo, pidiendo, sabiendo cuán necesitados somos de estos dones y cuánto necesitamos ser construidos por esos dones para levantar el reino de Dios, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Le decimos entonces, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.